Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarte en esta ocasión a través de estos medios. Hicimos un compromiso, ¿verdad? De dar continuidad al tema que iniciamos hace unos días atrás. El mensaje, pues la serie lleva por título Mirad que nadie os engañe. Y estamos estudiando en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo número 4. Este es el tema número 2. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Esa fue la apertura que nosotros dimos, y en el mensaje anterior ustedes recordarán que mencionamos una pregunta, ¿verdad? Quedó una pregunta allí y que acordamos que en el siguiente mensaje pues la Biblia nos iba a dar la respuesta a esa interrogante. La pregunta es: en un mundo de maldad que se ha multiplicado tanto y donde existe tanta confusión religiosa, ¿cómo saber si el evangelio que he abrazado y en el cual he cimentado mi fe es el evangelio mismo que recibieron los cristianos primitivos? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber? Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, el versículo 32, está la respuesta. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, libres del error, del engaño, de las artimañas de Satanás, ¿verdad? Porque en el tema anterior analizamos cómo él trabaja, de qué manera tan sigilosa, que se convierte en un ángel de luz. Pues bueno, dice aquí que la forma para evitar ser engañado es conocer la verdad. Pero la pregunta es: ¿y qué cosa es verdad? ¿Qué es verdad? Dejemos que la Biblia nos responda. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios es la verdad, y es el arma poderosa con la cual nosotros podemos hacer frente a los engaños de Satanás y evitar ser destruidos en el día final. Satanás sabe que la palabra de Dios es verdad, de ahí su empeño en evitar a toda costa que el ser humano se alimente de la palabra de Dios. Y de ahí su empeño en destruir este libro sagrado, pues él sabe muy bien que la Biblia ensalza a Dios como el creador del cielo, de la tierra y el mar. Lo ensalza como el único Dios verdadero, sublime, majestuoso, poderoso, como el único que merece honra, gloria, riqueza, alabanza y majestad. Por eso es que durante centenares de años Satanás mantuvo oculta la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que la palabra de Dios no circuló como en nuestros días, queridos amigos. No había permiso para que la gente estudiara la Biblia, ni mucho menos para tenerla en casa. Inclusive se desató una gran persecución para ciertos hombres como Martín Lutero, como John Wycliffe y otros, ¿verdad? Se les acusaba de un delito grave, entre comillas. ¿Cuál era el delito grave del que se les acusaba? Bueno, de traducir la palabra de Dios a un lenguaje que el pueblo lo pudiera leer y entender, y de hacer circular la Biblia. Ese es el delito del que se les acusaba. Todo esto es estrategia de Satanás. Cabe mencionar también que en otro tiempo, así como el rey Joacim, el rey de Judá, que se menciona en el libro de Jeremías, en el capítulo 36, el versículo 20 y 20. Capítulo 36, versículo 20 al 23, él mostró su desprecio hacia Dios
e inclusive mandó a quemar los escritos del profeta Jeremías. También hubo un tiempo de nuestra era, en el año 1527, en Inglaterra, se llevó a cabo la primera quema de Biblias. Así de certero el odio de Satanás hacia la palabra de Dios, que motivó a hombres para quemar la Biblia. También en Londres, en el 1530, hubo otra quema de Biblia, y también en otros años posteriores. Pero recordemos algo, queridos hermanos. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y aquellos hombres, aquellas mujeres que se habían alimentado de la palabra de Dios, esa palabra había quedado sembrada, y la palabra de Dios nunca, jamás, nunca regresa vacía. Y surgió efecto hasta nuestros días. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todos aquellos hombres y aquellas mujeres de aquel entonces que se llenaron de la palabra de Dios defendieron a capa y espada. Y es así como nosotros, queridos amigos, hoy tenemos la libertad de poder tener la palabra de nuestro Dios en alcance. ¡Qué bendición para nosotros! Ahora Jesús nos aconseja a nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el mandato de Jesús, que nosotros estudiemos con diligencia. Escudriñar significa estudiar con diligencia, alimentarnos directamente del pan de vida que es la palabra de nuestro Dios. Este mandato también estaba en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo número 19, Deuteronomios 17, 19 dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras. Todos los días, no es eventual, no es cada vez que haya culto. La palabra de Dios debemos estudiarla todos los días, porque es el alimento espiritual para que nosotros podamos estar firmes ante las acechanzas de Satanás. En la carta a Timoteo, en la segunda carta, también el apóstol Pablo nos da otro consejo. Capítulo 3, versículo 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros los padres, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos de acuerdo a la santa palabra de Dios. Pero ¿cuál es el error que hemos cometido? Que muchas veces nosotros venimos de generación en generación enseñando tradiciones a nuestros hijos, porque muchas veces las enseñanzas no están patentadas en la palabra de nuestro Dios. El mandato es que desde la niñez, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 22, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios. Instrúyelo, ese es el deber nuestro. Sigue diciendo el versículo 16 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3: toda escritura es inspirada por Dios. Esta es la garantía que nosotros tenemos, que no es un libro común, no es un libro cualquiera, no, es la palabra de Dios y es inspirada por Dios, y es útil, número uno, para enseñar. Tú quieres saber cuál es el camino hacia la patria celestial, tú quieres saber cuál es la forma correcta de adorar a Dios, de honrar y de glorificar, de hacer un culto que lleve la aprobación y el sello de su Espíritu Santo. La Biblia te enseña cómo hacerlo. La Biblia nos enseña, pero también la Biblia redarguye
Es decir, nos hace sensible a la voz de Dios. Y también tiene otra función, corrige. Si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, la Biblia nos corrige, nos dice, mira, es así, es asá, es por aquí, es por acá. Este es el camino que nosotros debemos de andar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. También la palabra de Dios es útil para instruir en justicia, para que seamos hombres y mujeres justos delante de Dios y delante de los hombres. Y versículos 17 termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y déjame decirte algo, querido amigo. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que se llena de la palabra de Dios, no hay demonio que lo pueda destruir. Porque quiero que tú y yo comprendamos bien que Dios no está comprometido con el hombre. Dios no está comprometido con el hombre. Dios está comprometido con sus palabras. Sus promesas están en la Biblia. Pero todo aquel hombre, toda aquella mujer que se llena de la palabra de Dios y la vive, ese hombre y esa mujer, queridos amigos, está lleno de la cobertura de Dios. Y la Biblia nos da un ejemplo maravilloso. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nosotros encontramos un ejemplo maravilloso de lo que te acabo de decir. Capítulo 4, Evangelio de Mateo, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador. Sabes que Satanás sabe en qué momento va a atacar. Él sabe, por eso es que nosotros debemos de estar llenos de la palabra de Dios para saber hacer frente a las tentaciones, a las artimañas de Satanás. Sabiendo que Jesús tenía hambre, se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero mira la respuesta de Jesús, a mí me llena de gozo, me llena de asombro y es una gran lección para nosotros. La respuesta de Jesús fue, escrito está. Deuteronomios capítulo 8 versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué diferencia la respuesta de Jesús? Muchas veces nosotros argumentamos, discutimos, torcemos la palabra de nuestro Dios y a veces decimos, le gané. No funciona así, querido amigo. La palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios es viva y es eficaz cuando tú y yo la vivimos. Mientras nosotros no la vivamos, de nada nos sirve estar lleno del conocimiento de ella. Porque es útil y es eficaz cuando la vivimos. Pero mira, pon mucha atención en lo que sigue diciendo. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Pero por favor presta atención. Lo que Satanás, mira la estrategia de Satanás. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¡Qué tremenda declaración! Porque ¿quién es el que está diciendo ahorita escrito está? Satanás es el que está usando la Biblia. ¿Pero con qué propósito? Muchas personas creen, yo también en un tiempo así lo creí, muchas personas creen que las promesas de Dios son para cualquiera. No, queridos amigos, las promesas de Dios, las grandes promesas, las contundentes, los milagros extraordinarios, maravillosos de Dios son para todo aquel hombre, para toda aquella mujer que se llena de su palabra y que la vive. Pero mira Satanás lo que está diciendo Satanás. Satanás está diciendo que si tú eres hijo de Dios, tú puedes obedecerle a Satanás y aún así la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Y eso es una tremenda mentira. Eso es una mentira del diablo. Es cierto que esto escrito está así en el Salmo 91, el versículo 11 y 12. Allí está escrito lo que Satanás utilizó para tentar a Jesús. Es tentación. Pero mira, si Jesús le obedece
¿qué pasaría con Jesús? Dios iba a cumplir su promesa de venir sus ángeles cuando abiertamente Jesús estaba desobedeciendo el mandato de Dios y se estaba poniendo bajo las órdenes de Satanás, porque ¿quién le estaba enviando a lanzarse? ¿Dios o Satanás? Correcto, Satanás le estaba enviando a que se lanzara. Y el Salmo 91, la promesa de Dios cuidar de ti y de mí, tiene una condición. Y la condición nosotros la encontramos en los versículos primeros. Salmo 91, versículo 1 en adelante dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, las promesas de Dios son para los que viven en obediencia a Dios, no en obediencia a Satanás. Pero mira la estrategia de Satanás, con la Biblia en mano, sembrando una mentira. ¿Y cuántas personas hoy en día han sido engañados? Porque yo también durante mucho tiempo viví en el error. Me sabía el Salmo 91 de memoria y cada que tenía problema, cada que tenía dificultad, lo recitaba. ¿Cuántas veces quebranté el corazón de Jesús? ¿Cuántas veces el diablo se rió de mí? Porque las promesas de Dios no se cumplen si yo vivo en desobediencia. No, querido amigo. Pero ahí está la estrategia de Satanás. Pero mira la respuesta de Jesús. Versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, porque para cada tentación hay una salida, hay una respuesta, hay un escrito está. Pero si tú y yo no estamos alimentados de la palabra de Dios, si tú y yo no hemos sido instruidos de acuerdo a un escrito está, somos presa fácil del enemigo, queridos hermanos. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sencillo, sencillo, queridos amigos. Es un escrito está. Lo que patenta, lo que garantiza si el evangelio que estoy viviendo es el mismo evangelio que abrazaron los cristianos primitivos. Si es el mismo evangelio, las mismas buenas nuevas de salvación y de vida eterna que Jesús vino a traernos. Si escrito está. Pero lamentablemente hay muchas personas que han abrazado una mentira y la defienden como si fuera una verdad. No funciona así, queridos amigos. Perdóname por ser tan sincero contigo, pero es mi deber. Si tu vida no está llena de la palabra de Dios, si mi vida no está llena de la palabra de nuestro Dios, en aquel gran día cuando estemos en su presencia, yo le podré decir: Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios, y el Señor me dirá: apártate de mí porque no te conozco. Porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios. Por eso yo quiero aconsejarte, querido amigo. Quiero compartir contigo un consejo de la palabra de Dios. Un último consejo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el versículo 16 narra que Pablo y Bernabé fueron para Berea, fueron a predicar. Y mira lo que dice el versículo 10, perdón. Mira lo que dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Recibieron la palabra, no la rechazaron como muchos lo hacen, argumentando, no. Ellos la recibieron con gozo. Pero mira lo que hacían. Dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos no se conformaban con escuchar una predicación y gloria a Dios y aleluya y no. Ellos no estaban contentos, ellos no estaban gozosos, no estaban seguros de aceptar algo que no estuviera escrito en la palabra de Dios. Y así debemos de ser los cristianos modernos.
porque lo que está en juego es nuestra salvación. ¿Adoramos a Dios obedeciéndole a Él? ¿O adoramos al enemigo de Dios y nuestro obedeciéndole también a Él? La decisión está en tus manos. Yo deseo de todo corazón, querido amigo, que con humildad vayamos a la palabra de Dios cada día, cada mañana, para alimentarnos, para llenarnos de ella. Y a través de un escrito está comprobar que la fe, que el evangelio que abrazamos y que defendemos, que las doctrinas que hemos recibido de la palabra de Dios están escritas allí y que son la garantía de nuestra salvación y nuestra vida eterna. Antes de finalizar, quiero invitarte para que medites en la letra de este precioso canto que lleva por título Los Salmos de David. Preciosos son los salmos que cantaba el rey David. Cuán preciosos son los salmos que cantaba el rey David. Con sus notas tan gloriosas que encantadoras se vuelven alabando al Salvador. Se vuelven alabando al Salvador. Yo no encuentro otra manera de expresar mi gratitud. Solamente con mi canto, encantadora se vuelve alabando al Salvador. Solamente con mi canto, encantadora se vuelve alabando al Salvador. Alabando al Salvador. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga nuestras vidas, queridos amigos, queridos hermanos. Y que con humildad vayamos cada día a su palabra, ser instruidos por ellos y tener la seguridad, la certeza que en su palabra está fundamentada nuestra fe. Que Dios nos bendiga.